contrato virtualmente con la firma electrónica, como también se puede dar la terminación del mismo mientras comunicados electrónicos, que así lo regula. Bajo esta modalidad del trabajo remoto, este sí se puede decir que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, en este caso. Un tema bien fundamental, y es que en el trabajo remoto no se requiere la concurrencia de los elementos esenciales del trabajo. O sea, aquí resalto el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, con que la ejecución del trabajo no puede delegarse. O sea, que yo pueda subcontratar para poder hacer eso, digamos que es lo que no se permite como tal, porque yo soy el que tengo que responder en los mismos. Tienen los mismos derechos de los demás contratos laborales, con todas las garantías prestacionales, económicas, en fin. No requiere un lugar físico determinado. El trabajador podrá realizarlo desde el lugar que así lo considere, de común acuerdo con el trabajador y con la supervisión ¿de quién? De la ARL. Digamos que esos son los requisitos así como fundamentales. Tienen como principio también la flexibilidad en las etapas precontractuales y postcontractuales, o contractuales, pre, contra y postcontractuales. Y a eso hago alusión en relación a que puede surgir el contrato con la firma electrónica, como también terminarse de la misma manera. Un tema relevante acá, y es por las connotaciones y características de esta modalidad de contrato, no existe una exclusividad laboral. Eso es importante mencionarlo. No va a existir una exclusividad laboral, lo que significa que el trabajo remoto, el trabajador que lo haga, pues puede tener en simultánea varios trabajos sin ningún inconveniente, a no ser de que por acuerdo entre las partes se establece esa exclusividad laboral, sobre todo por el tipo de la información, por la confidencialidad de los mismos. Digamos que eso requiere unas características bien interesantes allá. Aquí también se dio dentro de la legislación el tema del acoso laboral remoto. O sea, son las mismas que está el 1010 en relación al acoso laboral, bajo las mismas reglas se determinan allí. Y el pago de salarios son las establecidas en el artículo 134, que son todas las contraprestaciones laborales que tiene un trabajador ordinario en sí. Digamos que si uno vemos, tenemos tres grandes modalidades de trabajo no presencial. Recordemos, trabajo en casa. Primero, teletrabajo, si lo hago en orden cronológico. Teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Digamos que esto es lo que nos visualiza en el tema de modernidad que se establece en todo el tema laboral colombiano y mundial, y a través de la pandemia lo que hizo únicamente es acelerar estas figuras que se deben establecer allí. Ahora, ya digamos que para concluir con respecto a las modalidades de contrato como tal, sí me gustaría hablar sobre ahora cómo se dirige un tema de teletrabajo, trabajo en casa o remoto. Digamos que cuáles son los retos que empieza a entender el empleador o las organizaciones para dirigir estas nuevas situaciones laborales. Y eso conlleva a varios cambios y retos. Cambios en la forma de concebir la legislación laboral tradicional o común, y los retos es cómo hacemos el cambio transicional de mentalidad y de actuar con relación a ello. Y hay una frase que dice que dirigir eficazmente a quienes trabajan a distancia exigen un enfoque de gestión basados en resultados. Ello supone definir metas, objetivos y tareas para luego supervisar y hablar de progreso, sin exponer excesivas presentaciones de informe. Eso resume lo que vamos a hablar en este momento, y es: la Organización Internacional del Trabajo señala que los animadores, ¿sí?, deben de tener un enfoque de gestión basados en resultados.
Mire lo que están diciendo. Cómo los animadores, cómo las organizaciones, cómo la alta dirección comienzan a estructurar la forma de pedir las cosas. Y es basado en resultados. Lo que conlleva a que se tiene que tener claras las reglas de juego en cuanto a las metas, objetivos y tareas. ¿Cómo supervisar y hablar de los procesos? Mire que aquí hay un tema que quiero resaltarlo sin exponer excesivamente a presentaciones de informes. Lo que significa que cuando uno pide el informitis, no se tiene claro qué es lo que se quiere realmente, ¿sí? No se sabe realmente qué es eso, si estamos apagando incendios, si obedece a una estructura, si obedece a un componente que cada vez es más exigente, no solamente para el trabajador, sino también para el empleador, de cómo quiere, sin agotar a su trabajador y ser más eficiente y eficaz en lo que se pretende tener. Y el liderazgo para convivir en la precisión de la exigencia. Mire que esa frase es bien importante, ¿sí? Cómo ser preciso y exigente en los temas contundentes y que es del enfoque de lo que realmente necesitamos. Por ello se solicita, ¿qué se solicita y para cuándo? Es lo que tiene que tener claro el empleador. La mentoría y la retroalimentación. Mira que la mentoría es cómo conduzco, cómo conllevo, cómo acuerdo y cómo retroalimento al trabajador en relación a las exigencias que yo pueda tener o a las necesidades de servicio o a las necesidades operacionales. Y cómo acompañar en el desarrollo personal del trabajador. Mire que no se desliga de un principio fundamental y es que no se mira al ser humano como máquina, sino de carne y hueso. Y hacer de carne y hueso significa que si mi trabajador está bien de adentro, muy seguramente vamos a tener resultados afuera. Y eso conlleva entendiendo que el ser humano es integral, ¿sí? Y cuando hablamos de integral, hablamos espiritual, mental, afectivo, de salud. Eso es un ser humano integral. Ahora, frente a las expectativas claras frente a nuestros trabajadores, mire lo que establece la OIT. Establecimiento de objetivos, plazos y límites. ¿Cuándo deben estar disponibles? Mire, de una vez prácticamente dice, señor empleador o organizaciones, tengan claro lo que van a pedir, ¿sí? Porque ustedes también tienen que ser eficientes y eficaz, sobre todo que aquí el tiempo es oro. Si ustedes dan cuenta, ya el tiempo comienza a tener una puntualidad muy, muy grande y una relevancia o resonancia con relación a ello, ¿sí? ¿Cuándo deben estar disponibles y la frecuencia de la información? O sea, yo como empleador tengo claro para dónde voy, en qué frecuencia, en qué tiempo, en qué término lo voy a pedir, ¿sí? Y cómo voy midiendo los resultados y no al final de la tarea toca hacer un reproceso con relación a ello. Y ahorita viene algo más interesante aún así, y es la comunicación controlada, saber qué decir y en qué momento decirlo, ¿sí? O sea, preventivo, en qué momento tengo que decir, oiga, hay que replantear y no al final, ¿sí? Por eso es importante el feedback, que es la retroalimentación que se debe hacer. Centrar la gestión en resultados, productividad y cumplimiento de objetivos. Mire lo que dice, que lo resalté ahí también, por encima de las observaciones de procesos. A veces nos volvemos tan formales y tan formalistas que no podemos pasar del 1 al 4 al 5 y eso nos impacta en los resultados. Y aquí nos dice, ojo que aquí, bajo este tipo de modalidades que se están generando como tal, tenemos que ver mucho los resultados sin ser tan taxativos en el procedimiento de la forma como lo estamos pidiendo y facilitar los canales de comunicación. Eso es completamente relevante bajo el enfoque y es la expectativa que también se tiene de las organizaciones a sus trabajadores. Y un tema ya para finalizar en este tema, y es la disminución de la jornada laboral que quiero mencionar, que es la ley 2101 del 15 de julio de 2021. Y eso se traduce muy fácilmente. Modifica el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, en la cual se establece de 48 horas pasar a 42 horas laborales. Mire que lo estamos viendo progresivamente. Entonces,
Esa jornada máxima laboral que pasamos de 48 horas a 42 horas, lo vamos a ver trazadas en la línea del tiempo en relación de lunes a sábado. ¿Y cómo lo vamos a establecer? Puede ser en los 6 días, en los 5 días, en los 4. ¿Cómo? Eso lo establece el empleador de acuerdo a la necesidad de la operación. Esta implementación que salió este año, pues tiene un enfoque que va a ser progresivo. O sea, progresivamente vamos disminuyendo la jornada laboral y arrancamos ¿cuándo? En el 2023. Lo que significa que a partir del próximo año nos toca hacer una planeación mucho más de fondo con relación a las actividades y funciones que estamos realizando. Por eso, desde ya, la inspectoría y el economato inspectorial pues ya comienza a tener las alertas porque los directores económicos de cada presencia ya tienen que mirar mi equipo de trabajo. Si en 48 horas no hacíamos, ahora es 46, 45, 42, ¿cómo lo vamos a hacer? La operación, sin que nos genere mayor cantidad de trabajadores con menor producción o mayor producción, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso. Dice que a partir del 2023 se empieza a reducir por una hora la jornada laboral, o sea, a partir del 2023 pasamos de 48 a 47, a partir del 2024 pasamos de 47 a 46, y a partir del año 2025 hasta el 2026 ya no se hace disminución de una hora, sino de 2 horas, lo que significa que va a ser una reducción de 6 horas hasta el año 2026. En conclusión, vamos a tener una jornada laboral a partir del año 2026 de 42 horas. Por ello era tan importante que esta disminución de la jornada laboral no va en perjuicio, y aquí lo resaltan, que no va en perjuicio de la disminución salarial, o sea, a menor horas, menor salario. Aquí sí, no, a menor horas hasta que lleguemos a las 42, sea el mismo salario. Y no se aplicará reducción de la remuneración salarial y no esa discrecionalidad del empleador en que si toma o no toma esta iniciativa laboral que tiene el gobierno nacional o ya del Estado con relación a ello. Ahora, ¿qué conllevó a estas nuevas, la disminución salarial? Yo creo que es un tema que pues se ha venido mencionando y dentro de la estructura que se tiene entre el plan de bienestar y capacitación que se tiene en la inspectoría, dice que aquí ya con relación a la disminución de horas, entonces ya le quitan la obligatoriedad por parte del empleador a los espacios para las actividades recreativas, culturales, deportivas y de capacitación. O sea, quita unas horas, pero ya, señor trabajador, usted no se encargará de capacitarse, de retroalimentarse, de buscar sus escenarios, en fin, porque la reducción de la jornada conlleva a un impacto social y familiar en relación a los escenarios que antes deberían estar establecidos también por parte de las empresas en relación a generar esos espacios de familia, de recreación, de cultura que estamos, y deportiva. Ya eso también desaparece, porque recuerden que en el año 2017, en la ley 1857, en artículo 3, se establecía ello, la obligatoriedad de tener eso plasmado. Aquí ya desaparece. Va desapareciendo progresivamente hasta el 2026, que ya en definitiva, al disminuirse las 42 horas, ya desaparece completamente. Esto quería resaltarlo y pues nos espera un camino que si no estamos preparados para ello, pues nos podemos incurrir en varias imprecisiones, no solo en la norma, sino también en la responsabilidad que se tiene social con la generación de empleo y las demás situaciones que se puedan llevar a ello. Tenemos preguntas. José. Sí, gracias. Con relación a las horas que normalmente el empleador determina para capacitación, actividades culturales, recreativas y deportivas, que es lo que el gobierno está de alguna manera disminuyendo en la jornada laboral semanal, en el futuro las empresas tendrán potestad de determinar
que si hago una actividad cultural, recreativa, deportiva y en nuestro caso a veces espirituales, se puede hacer en una jornada y que esas horas cuenten como disminución, o efectivamente casi que quedamos sin tiempos especiales para las diferentes actividades al interno de las empresas. Realmente nos quedamos sin tiempo para esas actividades, porque eso conlleva una contraprestación realmente de lo que se está haciendo. Y ahí donde uno se mira cuál es el enfoque y ahí donde la organización puede determinar a su libre albedrío si realmente lo toma o no, con relación al impacto que pueda generar al interior de la organización. Como por ejemplo este tipo de seminarios o charlas que estamos dando, que eso tiene en tiempo, si lo miramos en tiempo, el tiempo de todos nosotros con relación a ello es una contribución que se tiene la organización en capacitar, en jalonar a nuestros colaboradores. Prácticamente eso ya deja en potestad y libre albedrío del trabajador en relación a su superación personal o su ambiente recreativo. Ya no va en cabeza también del empleador, en solidaridad con ello. Claro que sí, doctor Ramos. Damos paso a Joana Ocampo, que ha levantado la mano. Buenos días, muchas gracias. Una pregunta respecto a la disminución de la jornada laboral. ¿Es necesario que quede legalizada mediante algún documento con los trabajadores, es decir, como mediante un otro sí, o cómo se puede dejar formalizada? Gracias, Joana, por esa tan importante pregunta. Y es también, digamos que como es una ley, eso va superior a cualquier establecimiento formal que tenga una organización, casi que va implícita. Si yo lo dejara de omitir en un documento escrito, pues no pasa nada por la sencilla razón de que es ley para todos los colombianos. Lo ideal es que seamos corresponsal porque como es progresivo, es mejor llevar uno en la línea del tiempo ese tipo de situaciones, ¿no? De igual manera, en las nuevas minutas contractuales, pues tendrá que quedar inmerso esa nueva figura laboral y de horario laboral, en este caso. No de figura contractual, sino de horario laboral con relación al número obligatorio de trabajo que se establece. Lo que uno diría es ¿qué me puede impactar eso en la vida real o en la praxis? De acuerdo, en temas administrativos, pues uno lo tiene claro. En temas educativos, como los docentes o algo, ¿se va a disminuir? Yo creería que no. ¿Por qué? Porque si uno mira en la praxis, pues realmente ellos no están trabajando las 48 horas, disminuir. Lo que sí toca determinar hasta cuánto es el tope máximo que trabaja un docente. Si son 6 horas en la actualidad, de acuerdo a la carga laboral de entre 28 y 30 horas semanales que uno podría pensar, y eso ya es alto, ¿cómo se podría establecer? Yo creería que no es tanto en el sector educativo en cuanto al número de horas, sino ya más tendrá un impacto mucho más en lo administrativo. Padre Gregorio, muy buenos días. Buenos días, sí, me llama la curiosidad el tema de la reducción laboral, entendiendo de que, por ejemplo, muchas de las partes administrativas, secretarias, de contabilidad, de gestión humana, ya se han tomado esa disminución con anterioridad en acuerdos, internos. Es bueno tener en cuenta eso porque no es que los administrativos que solamente trabajan de lunes a viernes ahora le van a hacer otro ajuste. No, yo pienso que ese ajuste es para la gente sobre todo operativa, obreros, que vienen los sábados adicionales, o todo eso, porque si no, entonces terminaría la jornada laboral para toda la parte de oficinas en 35 horas o algo así por el estilo. También para entender esa figura, ¿vale? Que eso de alguna manera ya se ha ido ganando internamente. Correcto, padre, y es muy cierto. Por eso es que para los directores y economos y las oficinas de apoyo, en este caso las áreas de gestión humana, tendrán que ir muy a la línea y estar muy como presentar las propuestas y en concordancia de cómo se va a administrar o cómo se lleve. Por ejemplo, el padre Gregorio dice, hay algunas presencias que ya lo tienen casi que establecido y se han venido dando esas mejoras como beneficio, pero casi que no se ven. Ahora, a pesar de que tenemos la ley, ahora cómo hacemos el replanteamiento para que no pare la operación con las mismas horas, tener la misma cobertura. Ese es el reto que hay que tener bien claro. ¿Sí? Gracias, padre, muy amable. Administración del Centro Don Bosco, por favor. De Juan Bosco Obrero, perdón. Buenos días, ¿se me escucha?
Buenos días. Sí, te bienvenida. escuchamos. Me presento, mi nombre es Dayana Álvarez, soy administradora del Centro Juan Bosco de Ciudad Bolívar y tengo una pregunta en cuanto... Dayana, Señor. Dayana, excusa, te interrumpo. ¿Tienes cámara para que sería bueno que... No, señor. No, no hay No, cómo pero verte. ya me la van a cambiar para que me Bueno, puedan ver. como dice la oración, muéstranos tu rostro, pero no podemos ver tu No, es rostro que para no conocer. tengo, pero ya estoy en proceso de cambio Bueno, de equipo. tú el equipo. Sí, señor. Dale, Dayana. Tenía una pregunta en cuanto al tema de capacitación, pues nosotros, pues aparte de cumplir con el tema de capacitación en la institución, pues también estamos certificados en calidad y en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros, ¿cómo cumpliríamos esa meta en cuanto al tema de formación y las capacitaciones si no vamos a tener un espacio dentro de la jornada laboral? Perdón, Diana, no te entendí bien la pregunta. Nosotros estamos certificados en calidad, ¿sí? Y hay un numeral donde nos dicen que nosotros debemos capacitar al personal, ¿cierto? Y aparte en seguridad y salud en el trabajo, también debemos cumplir con un cronograma de capacitaciones. Nos están diciendo que pues vamos a perder ese espacio. Nosotros como centro, ¿cómo formaríamos en cuanto a esas capacitaciones que tenemos, no solamente en gestión humana, sino cumpliendo también con el sistema de gestión de calidad y con el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Pero mira, Dayana, que ahí se establece la ISO 9001-2015. Establece unos requisitos que es en cuanto al tema de calidad y de acreditación, también con esa dimensión. Y ahí dice, en cierta forma, que hay que retroalimentar a los trabajadores o colaboradores en relación al sistema. ¿Cuál sistema? El de calidad. Obviamente, al tener un impacto, porque estamos hablando de 2021, acabo de salir este año, en julio, pues tendrá que tener unas repercusiones al interior de los sistemas de gestión de calidad en relación a ello, ¿sí? ¿Cuándo se va a reglamentar? Muy posiblemente el próximo año, posiblemente tendrá que tener un impacto, porque si no está en potestad del empleador en relación a generar esos espacios para crecimiento, entendimiento y de todo, ¿en qué espacio lo genera? Lo que significaría que muy posiblemente se tendrá que hacer un replanteamiento al interior de cualquier organización con relación a qué espacios se pueden definir para ello y qué impacto. O de pronto también se pueda generar situaciones que se tengan que replantear en cuanto al sistema de gestión de calidad. Si no se tiene por parte del empleador el espacio para garantizar esa capacitación, significa que el trabajador deberá certificarlo para cubrir ese vacío que se tiene. Por eso he venido insistiendo durante toda la intervención en relación al crecimiento que ahí comenzamos en el tema de aprendizaje autónomo, ¿sí? Que es una línea de la formación. Vos llegas hasta donde quieres llegar. Ahora la norma casi que le establece, vos si quieres trabajar tienes que habilitarte. Y para ello, tráeme todos los elementos que necesito para cumplir con lo de calidad, para cumplir con lo laboral y para mantenerme en la línea del tiempo. Esos son los escenarios que se podían generar en este momento. No sé, Dayana, si de pronto hay que... Sí, señor. Gracias, ¿sí? Muy amable. Con mucho gusto. No sé, Jessica, ¿hay más preguntas? No, doctor, no, señor, no hay más preguntas. Entonces, pues damos por finalizado aquí esta segunda temática y le damos paso a Marta Liliana con el punto número 3 de nómina electrónica. Listo, voy a compartir pantalla.
Listos. Entonces, bueno, la nómina electrónica, como todos ya sabemos, es el envío que debemos hacer las empresas a la DIAN de todos los pagos, descuentos, el valor neto pagado a los colaboradores mes a mes. Que de acuerdo a la resolución 13, expedida por la DIAN, las empresas con más de 250 colaboradores deben iniciar el proceso para el mes de septiembre. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que transmitir o enviar esta información, toda la información de septiembre, a la DIAN, y esto se debe hacer en octubre. La resolución también me habla de que esto se debe hacer los primeros 10 días de cada mes. Entonces quiere decir que para el mes de octubre debemos enviar la nómina de septiembre y se hace los primeros 10 días. También la resolución me dice que para el primer mes, que es el mes de octubre, hay un parágrafo transitorio donde menciona que el plazo se extiende porque es como un mes de pruebas, tanto para la DIAN como para las empresas. Y el plazo vence hasta el 28 de septiembre. Nosotros ya iniciamos todo el proceso y pues a continuación les voy a mostrar el cronograma que se hizo de implementación y el paso en el que estamos en este momento. El primer paso que se realizó es la revisión, categorización de los conceptos. Se bajaron los 18 conceptos, los conceptos de las 18 presencias. Se revisó la naturaleza, qué conceptos estaban creados, la uniformidad de los nombres para que todas las presencias tengan los mismos conceptos con los mismos parámetros. Luego de esto se hizo una asignación de un código a cada concepto de acuerdo al anexo técnico que nos dio la DIAN. Se hizo la revisión, a cada uno se le dio su código de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a lo informado por la DIAN. Por ejemplo, la DIAN nos dice para los conceptos de vacaciones disfrutadas tienen que llevarlo al código NIE 112, que son vacaciones comunes. Que si es para un retroactivo de salario, el código va a ser el 147 y son otros conceptos salariales. Digamos que se hizo todo el análisis de esos conceptos, se le asignó el código. Luego Perdóname, Marta, prácticamente dentro del análisis de los conceptos que se me está mencionando acá, se hizo casi que un uno a uno, y ahorita que más adelante vamos a mencionar cuáles son los conceptos que queremos que pongamos un poquito más de atención por la interpretación, que es bien importante que se tenga. Mire que ya, a pesar de que lo que está diciendo Marta en este momento se hizo una parametrización interna que va alineada con los códigos y lineamientos que tiene la DIAN, ¿sí? Y que responde a una conciliación de lo que hemos venido siendo preventivos. Eso es otra cosa que es realmente importante durante estos 2 últimos años, y es en relación a una conciliación de la nómina de Jason, del operador de seguridad social, que en este caso es aportes en línea, y el tema de la contabilidad. En esa tarea que hemos venido haciendo durante los últimos 2 años, que ha sido bien acuciosa y casi que de la exigencia que tengamos, ahorita con este tema de la nómina electrónica, pues ya no hay Santa Lucía que valga, sino que ya nos toca aquí es cumplir con eso, lo que significa que el tema de la responsabilidad de los errores caerá con cada uno de los operadores en relación a cómo registra el dato. Seguimos, Marta. Gracias. Listos. Bueno, se hizo el cargue del listado de los conceptos al aplicativo de Jason Nómina. Ya la parte de configuración del conector lo hizo pues la parte de Jason con nuestro proveedor tecnológico que es Facture, y hacen toda la parametrización para que desde el sistema yo tenga una nueva opción de nómina electrónica donde voy a transmitir o hacer el proceso con la DIAN, y también voy a tener otra opción donde puedo revisar y ir validando cómo han sido esas transmisiones. Luego de esto hicimos una reunión con todos los operadores de las nóminas donde se les mostró ya como un ambiente de pruebas y se les informó, se les dio como instrucción de cómo iba a ser el proceso y se les invitó a que hicieran pues todas las pruebas, hicieran la transmisión para digamos que si podían evidenciar algún error o si tienen alguna inquietud o alguna duda, y todo esto en un ambiente de pruebas. En este momento ya estamos en ambiente de producción, se está haciendo el acompañamiento para la transmisión de las nóminas ya en este ambiente. Desde el viernes pasado iniciamos con la hora salesiana del Niño Jesús,
Ayer en la mañana pues revisamos y ya gracias a Dios todo quedó, salieron todas las transmisiones y hemos estado como en el proceso de programar con cada una de las presencias este acompañamiento para la transmisión de esta nómina, de este mes que nos corresponde. Sabemos que tenemos fecha límite hasta el 28 de octubre, pero la idea no es dejar que llegue ese día, sino irlo haciendo desde ya para poder prevenir que salga alguna inconsistencia, alguna duda que tengamos y poderlo subsanar antes de enviar esa información a la DIAN. Porque como les menciono, ya estamos en un ambiente de producción y ya lo que yo envíe a la DIAN quedó así. Y si es, digamos, se reporta algo mal o algún error, nos toca hacer una retransmisión y pues la DIAN va a tener eso en cuenta. Acá llegamos pues a la parte de las recomendaciones y responsabilidades. Hay una pregunta, José. No, tranquila, termina las recomendaciones y ya es más una precisión. Gracias. Vale, sí, señor. Bueno, en cuanto a recomendaciones y responsabilidades, como siempre lo hemos mencionado, lo más importante es estar completamente seguros de lo que hacemos en el sistema. Que el inicio o el principio o la base para todo proceso es el ingreso de las novedades. Garantizar que si yo hago el ingreso de esa novedad es realmente con toda la normatividad vigente, legal, que si voy a incluir la novedad estoy completamente segura que es así y de esa forma es que lo voy a utilizar. Porque hacía mención de la naturaleza de los conceptos, porque aquí es donde yo tengo que validar qué concepto aplica, que si le voy a pagar al colaborador ese concepto que yo estoy utilizando es de naturaleza pago, que si le voy a descontar sea de naturaleza descuento. Ejemplos, el salario sabemos que es de naturaleza pago, no lo puedo utilizar como anteriormente teníamos la costumbre de que si íbamos a hacer algún ajuste podía utilizar el mismo concepto simplemente cambiándole la naturaleza. Esto ya no aplica, porque la DIAN tiene, como se les mencionó, una clasificación de conceptos y para él, si yo le digo que es salario, va a ser una naturaleza pago y no puedo reportarle a la DIAN un concepto con naturaleza contraria. ¿Listos? Garantizar la fiabilidad de los procesos. Sabemos que en cada proceso que yo ejecuto en JSON tengo una forma de revisar o unos informes que puedo generar antes de ejecutar o cerrar algún proceso. Por ejemplo, al iniciar la inclusión de las novedades, hago una preliquidación de la nómina y genero un reporte planilla nómina donde me muestra todo lo que es la nómina, los colaboradores, todas las novedades y cómo las voy a pagar, si las estoy reportando de forma correcta. Ejemplo, tengo una incapacidad por ARL, pero al momento de ingresarla no escogí ARL, sino EPS. Sabemos que las incapacidades por EPS son reconocidas al 66.67, pero por la ARL son al 100%. Si es una incapacidad que yo recibí de ARL, tengo que pagársela al colaborador al 100%. Si no reviso, pues se va a ir mal. Cuando ya le hago el pago al colaborador se va a dar cuenta y nos hace el reclamo. Mira, usted me pagó una incapacidad al 66%, tenía que ser al 100%. Entonces son cosas que yo puedo revisar o prevenir antes de cerrar una nómina. También sabemos que antes de cerrar la nómina, yo puedo revisar cómo está saliendo la seguridad social, que todos los conceptos que yo estoy utilizando que hacen base, estén haciendo base realmente para el aporte a salud o a pensión, que si es para parafiscales también lo esté haciendo. Todo esto, como les menciono, antes de cerrar la nómina, cosa que si yo me doy cuenta que ingresé mal la incapacidad, puedo reversar o borrar esa novedad, volverla a ingresar y hacer todo mi proceso otra vez de revisión antes de cerrar y pagar. Sabemos que después de hacer el cierre de la nómina, pagarla, se viene o se genera la seguridad social. También podemos hacer o generar el reporte planilla de seguridad social para revisar qué EPS está asociada al colaborador, a qué fondo de pensión, hacer nuestras validaciones correspondientes, que si el colaborador se cambió de EPS o se trasladó de fondo de pensión y no nos avisa, nosotros podemos revisar con aportes en línea que esa información sea real, que si hay un cambio lo podamos aplicar antes de yo reportar o subir esa información al operador aportes en línea y hacer el pago.
que puedo también revisar todo lo que son las provisiones y las prestaciones, las provisiones de las prestaciones, perdón, que si le está haciendo provisión a las cesantías, que esos conceptos están cayendo bien, que de pronto si hay un concepto que era una bonificación constitutiva de salario y no le está haciendo base, entonces revisar el por qué. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que tener en este momento, aplicar como todos esos conocimientos que hemos adquirido, revisar a fondo y garantizar que la información que vamos a transmitir es real y veraz. Lo que hablaba el doctor Ramos con respecto a los conceptos, pues es, digamos que quisimos mencionar estos que son los que más, digamos que tiene como diversidad por su nombre y que hay que tener el cuidado en cómo se utilizan. Los pagos no constitutivos de salario para algunas presencias van a encontrar o tienen en este momento 3 conceptos, de los cuales se definió que solo se van a dejar 2 conceptos. ¿Por qué? Porque el de bonificación no constitutiva de salario se asemeja a los otros 2. Entonces, para no entrar en conflicto, se dejaron solo bonificación por mera liberalidad y remuneración no constitutiva de salario. Pero las 2, aunque no hacen base para prestaciones, son pagos no constitutivos de salario, tienen una connotación diferente. La bonificación por mera liberalidad depende o esa voluntad del empleador. Por eso dice que es por mera liberalidad, donde no existe un compromiso de algo. Yo le doy a usted una bonificación por hacer algo, no. Simplemente es voluntad del empleador y no hay un compromiso para otorgarla. Y la diferencia con la remuneración no constitutiva de salario es que este es un incentivo ocasional que no constituye tampoco salario, pero es un pacto entre las partes, donde yo le digo por alguna tarea o algo que yo le encomiendo, si usted lo cumple, yo le doy esta bonificación no constitutiva de salario. En pagos constitutivos de salario, pues vamos a encontrar la bonificación constitutiva de salario, como su nombre lo menciona, es un pago que constituye o hace base para todas las prestaciones, como cesantías, intereses y prima. Y esto es con base a una meta, a un resultado o un determinado propósito que se haya pactado entre el empleador y el colaborador. Y el auxilio de transporte, tenemos 4 conceptos y los traigo acá pues para que veamos la diferencia. El auxilio de transporte es el que se le otorga a las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. El sistema lo hace automáticamente. El ajuste auxilio de transporte pago y descuento se creó para poder hacer el ajuste del auxilio de transporte. ¿Esto cuándo sucede? Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, muchas personas, como ya se ha mencionado, no podían realizar trabajo en casa, por este hecho no tenían derecho a recibir el auxilio de transporte, entonces se tenía que hacer el descuento. Se creó el concepto y nosotros lo que hacíamos anteriormente era automáticamente yo voy, cojo ajuste auxilio de transporte, le cambio la naturaleza y ya, pero ahorita con la nómina electrónica él me dice no, usted no puede cambiar el concepto o la naturaleza, o es pago o es descuento, entonces por eso se crearon los 2 conceptos. Si yo quiero pagar auxilio de transporte, utilizo el de pago y si quiero descontarlo, pues el de descuento. ¿Cuándo puede, o un ejemplo de cuándo se puede pasar esto? El pago es porque yo le desconté al colaborador el auxilio de transporte y resulta que él sí tenía derecho porque aunque estaba en la casa, él tenía conectividad o derecho al auxilio de conectividad. Entonces yo se lo desconté, entonces para este mes lo que voy a hacer es devolverle ese valor, entonces utilizo el ajuste auxilio de transporte pago. Pero si lo que quiero es descontarlo porque no realiza trabajo en casa y no tiene derecho, entonces utilizo ajuste auxilio de transporte descuento. Y por último, el auxilio medios de transporte, este es un auxilio que se le puede dar al colaborador, como su nombre lo dice, para algún transporte de una presencia a otra o por alguna tarea específica, pero que sea solamente para transporte. Que en el proceso en el que estamos ahorita, que es la transmisión, tenemos que realizar una serie de validaciones, pero digamos que esto ya es como lo final, porque si desde un inicio yo garanticé que incluí, validé, y todas las novedades o mi proceso quedó óptimo, sin errores, sin inconsistencias, esto ya digamos que es una validación final, solamente mira que el proceso sí se está generando bien para transmisión a la DIAN.
con las presencias pues que ya hemos tenido la oportunidad de acompañarlas en el proceso de transmisión, vemos un paso que se llama exportar el documento, donde nos va a aparecer, está toda la información de cómo se va a transmitir a la DIAN, todos los pagos, descuentos, netos, por cada uno de los códigos que de acuerdo al anexo técnico se tienen. Luego sigue un proceso de transmitir esta información a la DIAN y la DIAN me reporta a mí una evidencia donde me dice si los documentos que yo transmití fueron aprobados, si quedaron rechazados o quedaron pendientes. Listo, sí, pues ese es el tema de toda la nómina electrónica y el cómo vamos hasta este momento. Abrimos el espacio para las personas que quieran hacer alguna y tengan alguna inquietud. Don José Miguel. Muchas gracias. No es tanto una inquietud, sino más bien alguna impresión o recomendación desde nuestra parte también de la gestión económica, pero que tiene que ver con el funcionamiento. Quería también ahondar en el tema de que el ejercicio de la nómina electrónica viene siendo un proceso de control y fiscalización por parte de la Dirección de Impuestos Nacionales y la Unidad de Gestión y Pensión, que es la UGPP. Entonces, este proceso de fiscalización nos lleva, ya lo mencionó el doctor Ramos, Marta Liliana, a un ejercicio mucho más puntual y mucho más cuidadoso en el registro, en la gestión misma de la operación. ¿Qué nos tiene que llamar la atención y qué tenemos que ser conscientes? En la inspectoría pasa muchas veces que hay pagos a los empleados, inclusive en otras presencias, que corresponden o podrían corresponder a pagos salariales. Y esos recursos a veces generados desde las tesorerías o en las contabilidades de otra presencia deberían hacer parte del ejercicio de la gestión de la nómina. Considerando que cuando se reporta la información exógena en el cabo del año, se encuentran elementos que uno dice, bueno, y esta persona estuvo trabajando 3 horas o 5 horas en tal presencia y eso nunca sumó en la nómina. Pues la DIAN va a tener en este momento cómo identificar esos ingresos y si son de nómina tenemos que incluirlos. Entonces habrá que organizar internamente el trabajo de modo que cuando se vaya a pagar a un empleado un recurso en una presencia o a veces en la misma presencia, tiene que todo quedar debidamente registrado a través de la nómina. Necesariamente tenemos que coordinar muy bien con gestión humana para que siempre quede registrado. Hay otros temas que son objeto de estudio como los bonos de las dotaciones, los bonos de cumpleaños y muchos otros elementos que constituyen ingreso para el trabajador que a la larga tenemos que evaluar muy bien porque también harían parte del reporte 2276 que es la exógena de la nómina hacia la DIAN y que después de la DIAN pasa a la UGPP. Entonces, en ese orden tendremos que tener lupa en esas actividades y especialmente a los salesianos directivos, recomendarles mucho que cuando se va a dar una bonificación, cuando se va a dar un pago adicional o cuando se va a hacer inclusive un reconocimiento, hay que tener en cuenta todo el tema de nómina en este ejercicio, de manera que se tenga bien informada la gestión y luego no hayan inconvenientes entre la información que se pasa desde la parte de la información contable y la información de nómina porque debe coincidir. Y eso nos llama mucho a también hacer un proceso de conciliación y mejorar y fortalecer nuestro proceso de conciliación mensual, porque no pueden haber diferencias. Necesariamente casi que la DIAN va a tener a primera mano o mensualmente el valor de la información de la nómina en los conceptos que le están pagando a cada uno de los trabajadores. Entonces, esa información es muy, muy importante tenerla presente, revisarla y estarla conciliando permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias, don José, por sus apreciaciones. Damos paso a Claudia Joana de la presencia de Tunju. Gracias, Jessy. Lili, perdón, frente a todo lo que ya hemos abordado y que de pronto sabemos que tenemos que estar preparadas también para temas presupuestales y que ahorita estamos preparando para el 2022, ¿cuáles serían más o menos las proyecciones para todos estos costos? ¿Cuánto desde gestión humana tendríamos que ir pensando en proyectar? Si todas esas correcciones que tú nos acabas de
de decir, ¿tienen costos adicionales o no? Si en caso tal se incurre en algún error. Y si cuando, con lo que hablaba ahorita José de las conciliaciones, cuando se presentan, que es lo que usualmente creo que nos pasa a la mayoría, hay traslados y que nosotros descontamos desde cuando, por ejemplo, estamos en compensar y luego realmente somos de Sanitas. Entonces, ahí, ¿cómo se manejan ese tipo de situaciones con la nómina electrónica? ¿O qué errores podría ocasionar o si afectan algo? O... Se me apoya en cuanto al tema de los pagos y valores, ¿cierto? Sí. De los costos, ¿sí? Sí, quería intervenir en eso, era un punto que tenía anotado acá, y es que necesariamente en alguna comunicación que el doctor Ramos envió con anterioridad se informó el tema, pero necesariamente, ya que tocó Claudia el tema del costo, a todas las presencias se les va a cobrar mensualmente el valor de la transmisión. Desafortunadamente, este ejercicio de electrónico en cuanto a factura electrónica, documento soporte y ahora nómina electrónica, y esperemos en el futuro qué más va a ir pasando, nos genera costo a las empresas, porque hay un proveedor tecnológico que intermedia, ya ni siquiera es solamente Heyson. Heyson es el operador de la gestión de la nómina, pero entre el Heyson y el Adian entró otro proveedor que es, en este caso, Facture. Facture, por intermedio de Heyson, va a hacer la transmisión. Así como la facturación electrónica y en el documento soporte, ese costo de transmisión se le va a trasladar a las presencias. Ya con el ingeniero Nelson y el padre Rafael habíamos conversado de revisar todos esos convenios y todos esos contratos de software y demás que generan costo para volver como a retomar y hacer un ejercicio de validar todo lo que se le está cobrando a las presencias respecto a estos pagos a terceros. Entonces, pues yo esperaría, Claudia, que en vez de pensar en cuántos errores tengo para ver cuánto me toca pagar, es el plan de mejora en cuánto tengo que corregir para no cometer los errores. Y hay que buscar la manera de hacer sinergia con los equipos de manera que eso no pase. Pero ciertamente, si pasa, por decir algo, tú tienes 40 empleados y hay que hacer rectificación de los 40 por algún concepto, pues tienes que pagar ese mes doble registro. Entonces estamos hablando, pues de pronto puede hacer una bobada ahorita, 250 pesos por factura o por transmisión, pero realmente luego eso repercutirá ya no en 250, sino en 500 por cada persona. Entonces es procurar y hacer un plan de trabajo de manera que no se presenten errores y entre más precisos, como decía la señora Marta Liliana, pues más garantía tenemos y eficiencia. Eso nos deberá calificar también a nosotros, porque no podemos estar corrija. Lo que pasa es que ahora nos van a cobrar los errores, así como cuando hacemos malas facturas, nos cobran los errores y no se nota. Y eso sí es importante que los salesianos lo sepan. Cada vez que se cometen errores hoy día con facturación electrónica, se cobran y se van pagando en el transcurso del periodo. Entonces es muy importante pensar en no cometerlos y buscar la manera de organizarnos para que no pase eso. Y el cobro sí se dará, seguramente. Y ahorita la implementación, no sé, el padre Rafael, no recuerdo si lo tenemos pensado como aporte de la inspectoría, no lo recuerdo ahorita, pero la implementación nos costó un poco más de 9 millones de pesos para nómina electrónica. Muchas gracias y le doy la palabra al padre Rafael. Muchas gracias. Yo quisiera enfatizar dos cosas importantes con relación a este tema a partir de la pregunta de Claudia Johanna. Primero, independientemente de si se transmite o no se transmite la nómina, nosotros como inspectoría hemos venido haciendo un trabajo muy riguroso donde se han dado unas orientaciones, se han definido unos procedimientos para garantizar, ojo a esto que les voy a decir que hemos sido muy insistentes en el tema, para garantizar la calidad y la precisión de la información. Bien, entonces en la medida en que nosotros garanticemos que la información es precisa, en que la información corresponde con la realidad, garantizaremos que el proceso de transmisión de esa nómina va a ser adecuado. Dentro de esos procesos, algo que también hemos venido insistiendo y se ha trabajado en las visitas, y es una de las tareas que yo le he pedido el favor a John y a José Miguel que revisen en las visitas, es la conciliación de la nómina, que son procedimientos ordinarios, es decir, que están dentro de la vida normal del desarrollo de la tarea, pero en este momento vemos la importancia de esos procedimientos.
porque es que no es únicamente hacer el procedimiento porque sí, sino que ahí hay una garantía de la fidelidad de la información, y ahorita que la información va a ser transmitida a la DIAN, como dice José Miguel, pues tiene que estar bien transmitida, o si no, como en todo lo demás de la administración, los errores se pagan con plata, en este caso, o con cárcel en otros casos, bien, pero en este caso es con plata. Entonces digamos que esto también es una invitación no a creer que toca hacer algo más. Quitemos en este momento del escenario que es que vamos a hacer algo más por culpa de la nómina electrónica, no. Lo que vamos a hacer es transmitir una información que ya desde tiempo atrás hemos intentado cuidar en su calidad y en su fidelidad. Eso es importante que lo tengamos. Entonces, nos pone ahorita el escenario, la nómina electrónica nos pone en el escenario de que, bueno, los errores van a ser mucho más evidentes, pero como dice José Miguel, la idea es que ya no haya errores, porque se supone que hemos venido haciendo un camino también de perfeccionamiento de los procedimientos, de cualificación también de la operación que vamos desarrollando, y eso debe darnos la garantía de que de lo que se transmite con toda fidelidad y con toda precisión. Muchas gracias, padre Rafael. Abrimos el espacio si tienen alguna inquietud, sugerencia del tema de nómina electrónica, o de lo contrario damos paso entonces a las temáticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vemos que no hay ninguna otra inquietud, entonces damos paso a la profesional Lorena Chavarro Morales, en la cual vamos a tocar el último punto de la jornada, medidas de prevención COVID-19 para el retorno a la presencialidad. Muchas gracias, Jessy. Buenos días para todos. Bueno, a continuación vamos a presentar los 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19. Estos 10 pasos son una herramienta que creó la Organización Internacional del Trabajo para los países de América Latina y del Caribe. Esta herramienta pues contiene una serie de orientaciones a seguir para formular y aplicar protocolos de seguridad y salud. Aplica para todos los sectores empresariales y se basa principalmente en el diálogo entre empleadores y trabajadores, donde permitieran o donde se establecieran ciertos criterios que permitan un retorno al trabajo seguro y saludable y que actúen como una barrera frente a posibles nuevos brotes de contagio, teniendo en cuenta pues que nos acercamos al cuarto pico de la pandemia. Dentro de esta herramienta, la OIT también nos menciona la jerarquía de controles de riesgo para COVID-19, donde nos dice que el más efectivo son los que se encuentran en la punta de la pirámide, en lo posible tratar de eliminar el riesgo por medio de las diferentes modalidades de trabajo que ya el doctor Ramos nos explicó, como el teletrabajo o trabajo en casa, medidas de ingeniería, por ejemplo, la instalación de barreras de separación y mecanismos de ventilación, medidas organizativas, por ejemplo, la redistribución de puestos y entrada y salida escalonada de los colaboradores, medidas administrativas por medio de procesos de limpieza y desinfección, higiene personal, capacitación, entre otras, y las menos efectivas como lo son el uso de los elementos de protección personal. Estos 10 pasos se componen de los que ven en su pantalla. El primero es establecer un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo, es decir, un equipo que esté conformado por representantes de los trabajadores y del empleador. En este caso, pues ya lo tenemos por medio del COPAS. En el segundo paso es decidir quién regresa al trabajo y cómo lo va a hacer. Adoptar medidas de ingeniería y organizacionales, adoptar medidas de limpieza y desinfección, promover las medidas de higiene personal, proveer de equipos de protección personal a aquellos colaboradores que les aplique, vigilar la salud de las personas trabajadoras, considerar los factores de riesgo psicosocial, revisar y actualizar los planes de emergencia y por último, monitorear y actualizar las medidas de prevención y control. La herramienta se basa en una lista de chequeo, es un Excel donde tiene una lista de chequeo y cada paso tiene unos ítems específicos que nos van a permitir saber si estamos cumpliendo o no con ese requisito. Entonces la idea es que esta herramienta la vamos a enviar a cada uno de sus correos electrónicos para que la puedan evaluar y puedan constatar si efectivamente estamos cumpliendo con un retorno seguro a nuestras actividades. Básicamente, los 10 pasos lo que nos mencionan son lo siguiente. En cuanto al primer paso, que es establecer el equipo bipartito, es que este comité esté capacitado, conozca las medidas preventivas que vamos a adoptar, también pues que
formalice o establezca un plan de trabajo para el retorno seguro y que sobre todo se deje evidencia de esto. Todo debe quedar documentado. Todas las acciones que realicemos en cuanto a prevención del COVID deben quedar documentadas. El segundo paso, decidir quién regresa al trabajo y cómo. Antes del retorno, pues es importante que se implementen las medidas de prevención, que se informen a los colaboradores sobre estas medidas que vamos a adoptar, se determine el aforo en cada uno de los sitios de trabajo. Al alcanzar, digamos que el nivel normal de operación, se deben identificar los puntos focales para monitorear las medidas de prevención y control, adoptar horarios de trabajo que sean escalonados, días alternos de trabajo, diferentes mecanismos de rotación para garantizar pues que no vaya a haber ningún tipo de aglomeración de colaboradores, evitar que las personas trabajadoras que pertenecen a los grupos de mayor riesgo participen en las primeras fases de reapertura y si esto no fuera posible, pues implementar en ellos medidas de trabajo como lo son teletrabajo o tareas con menor riesgo. También considerar las recomendaciones para el uso de transporte público, recordar pues, las medidas de prevención a todos los colaboradores, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla. En el paso 3, sobre las medidas de ingeniería y organizacionales, nos habla acerca del distanciamiento físico, cómo lo vamos a promover, cómo lo vamos a revisar, hacer seguimiento, garantizar que por lo menos como mínimo se cumpla el distanciamiento de 1 metro de distancia. Si se requiere, pues instalar barreras físicas a fin de garantizar que haya este distanciamiento, determinar y señalizar el aforo de cada uno de los lugares de nuestras presencias. En cuanto a la ventilación, pues garantizar que haya una adecuada ventilación, ya sea natural o artificial, evitar la aglomeración de personas, promoviendo el uso de transporte propio o, como lo mencionábamos antes, el tema de horarios flexibles. La capacitación e información es constantemente estar informando al personal sobre el riesgo, la exposición al virus, sus consecuencias y cómo lo podemos prevenir. Y la señalización que aplique en el caso de determinar aforos, señalización de prevención que podemos ubicar en las carteleras o en otro medio de comunicación que tengamos. El paso 4 sobre las medidas de limpieza y desinfección es realizar estas actividades de manera minuciosa, con mayor frecuencia, utilizando productos químicos que sean aprobados y pues cumpliendo al máximo con el procedimiento adecuado de limpieza. En el paso número 5, promover las medidas de higiene personal es garantizar que tengamos unas condiciones adecuadas para el lavado frecuente de manos, con el uso de, o disponer, perdón, jabón líquido, toallas de papel, de pronto facilitar el acceso a gel antibacterial, evitar el contacto físico al saludarnos, disponer de adecuados recipientes para el tema de las basuras, no compartir comida ni bebidas en el lugar de trabajo y restringir o reducir en lo posible el uso de dinero en efectivo. El paso 6, donde nos dice acerca de los equipos de protección personal, es identificar el personal que debemos suministrar elementos de protección adicionales de acuerdo pues al cargo que está desempeñando o donde esté ubicado. Por ejemplo, el uso de caretas con visor, monogafas, adicional al tapabocas pues que ya todos debemos usar. En el paso número 7, vigilar constantemente la salud de los trabajadores, es decir, estar en un monitoreo constante. Esto actualmente lo realizamos por medio del diligenciamiento de la encuesta de síntomas diarios, saber o conocer el protocolo de actuación ante un caso de sospechoso o ya sea confirmado para COVID, donde el trabajador sepa que debe informar a su jefe inmediato y si llega a presentar este tipo de síntomas, pues quedarse en casa como medida preventiva. En el paso número 8, considerar los factores de riesgo psicosocial. El tema de la pandemia pues también nos impactó mucho a nivel de salud mental, entonces es garantizar que siempre haya una comunicación efectiva con los colaboradores, que se suministren herramientas o de pronto algún tipo de servicio de asesoramiento psicológico, garantizar el descanso suficiente, el equilibrio de la actividad física y mental, la adecuada conciliación de la vida laboral y personal, y para las personas que realizan trabajo en casa, promover el derecho a la desconexión laboral. En el paso número 9 es actualizar la documentación del sistema de gestión, en específico el plan de emergencias, de acuerdo pues ya al aforo que vamos a tener en nuestros sitios de trabajo, las vías de acceso, los puntos de encuentro y demás. Y por último, es monitorear y actualizar constantemente estas medidas de prevención. Una vez las determinemos y las implementemos con el equipo
o el comité de ayuda, que en este caso sería el COPAS, se debe revisar periódicamente que estas medidas sí se estén cumpliendo y que sean efectivas para generar unas adecuadas barreras ante el contagio de COVID-19. Como les mencionaba, esta herramienta pues será enviada a sus correos electrónicos. La idea o la invitación es que la puedan adaptar, que la establezcan, que también pues verifiquen el grado de cumplimiento que estamos teniendo frente a estos 10 pasos para garantizar un retorno seguro de los colaboradores. Ya para ahondar un poquito más en el tema, le voy a dar paso a Diana Carolina García. Ella es profesional en prevención de ARL Sura, quien nos está acompañando el día de hoy para brindarnos información referente al abordaje de personas vulnerables, las medidas de prevención y vacunación para COVID-19. Así que, Diana, buenos días, bienvenida y muchas gracias por tu colaboración. Buenas tardes, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Mi nombre, como lo comentó Lorena, es Diana Carolina García, enfermera especialista en salud ocupacional. Hoy les voy a estar acompañando con el tema de abordaje de vulnerables y el tema de vacunación. Entonces, por favor, ¿cuál es el objetivo de esto? Ustedes son las personas que diariamente están de frente a la actividad laboral y están acompañando a todos sus colaboradores desde las diferentes ciudades y funciones que vienen realizando. Por eso es importante entregarles a ustedes información que les permita oportunamente tomar decisiones con respecto a la gestión de este personal. Entonces, el objetivo es habilitar capacidades y herramientas en ustedes para la toma de decisiones oportuna y también que ustedes puedan identificar cuáles son las medidas que más se adaptan y que también ustedes deben cumplir de acuerdo a la normatividad que tenemos vigente en este momento para el abordaje de toda la población, incluido vulnerables. ¿Me regalas la siguiente, por favor, Lorena? Que es importante que ustedes tengan en cuenta. Cuando se inició la pandemia empezamos con la resolución 666 y su anexo técnico, que era lo que nos decía un protocolo de bioseguridad. En términos más fáciles para ustedes, quiero decirles que el protocolo de bioseguridad es donde yo voy a tener establecidas las medidas que me van a hacer o me van a ayudar a reducir esa probabilidad de que se generen contagios dentro de mi ambiente laboral. Entonces, medidas como ¿cuáles? Medidas como el uso de elementos de protección, medidas como el uso, medidas como el uso de controles de ingeniería como barreras, ventilación, limpieza y desinfección, el uso de mecanismos de distanciamiento, aforo, señalización. Entonces, digamos que el protocolo de seguridad es algo muy común que se da en las empresas de salud, pero como el COVID-19 es una enfermedad de salud pública que por el mecanismo de transmisión que es tan fácil, ¿cierto?, se convirtió en una enfermedad que debemos vigilarla y acompañarla desde los ambientes laborales. Entonces, en ese orden de ideas, se tuvo que crear una resolución que recopiló todas esas medidas, es decir, traerlas desde el ambiente clínico a un ambiente laboral más administrativo, que en las empresas, a pesar de que no son de salud, pueden implementarlo y que nos permiten proteger la salud de todo el equipo laboral. Entonces, ¿qué es importante dentro de esto? La 666 en su momento identificó que hay personas vulnerables. ¿Qué significa ser vulnerable? Vulnerable es aquella persona que tiene un antecedente de salud como hipertensión, diabetes, obesidad, alteraciones de su estado inmune, etcétera, que hacen que si yo llego a contraer la enfermedad, tengo una mayor probabilidad de que me complique. ¿Cuál puede ser la probabilidad que me complique? Que termine en una hospitalización, que termine con un tema de soporte ventilatorio o que fallezca, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan ustedes claros como los están mostrando. Es importante que ahorita, aún habiendo vacunación, se han presentado casos de personas que han fallecido, aún teniendo el esquema completo. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de qué tan estable y tan adherido estoy yo a mi tratamiento por mi patología de base. Ejemplo, si yo soy hipertenso, yo tengo que estar en unos controles periódicos con mi médico tratante, ¿cierto? Tengo que estar en unos controles periódicos con el médico internista y debo lograr la adherencia al tratamiento que se me indique mediante la dieta, mediante la toma de medicamentos y si me está permitida la actividad física, pues la actividad física.
Si yo, a pesar de que me vacune, no tengo buena adherencia al tratamiento y sigo presentando cifras tensionales altas, sigo sin adherirme al tratamiento, no voy a los seguimientos, pues así esté vacunado, es muy probable que pueda tener algún tipo de complicación. Incluso no sé si ustedes han sabido, personal de la salud que también teniendo comorbilidades ha presentado fallecimientos, aún estando vacunados. Tengan en cuenta también que ahorita con esos temas de vacunación vamos a ver unas características importantes, pero ¿quiénes son vulnerables? Adultos mayores. ¿Por qué? A partir de los 60 años empezamos con un dicho que se dice sejuela juventud. ¿Por qué? Nuestro cuerpo empieza a ser más lento en esos procesos de recuperación. ¿Sí? Ya estamos en un proceso de envejecimiento, nuestro metabolismo se vuelve más lento, por lo tanto generar células de la defensa también se vuelve un poco más lento y nuestra respuesta inmune ante situaciones que normalmente nuestro sistema estaba alerta, pues se demora en reaccionar. Si a eso le sumo yo que tengo alguna enfermedad de base importante y adicionalmente que no tengo buenos hábitos saludables, pues vamos subiendo, ¿no? Vamos sumando como la vulnerabilidad que voy presentando. ¿Qué habla del Centro de Control de Enfermedades? Se habla que las personas que tienen, por ejemplo, una condición de salud pueden tener mayor 1.5 probabilidades de complicarse. Las personas que tienen hipertensión tienen 3 veces la probabilidad de complicarse. Una persona con obesidad tiene 3 veces la oportunidad de complicarse. Pero una persona que tenga, por ejemplo, hipertensión más obesidad tiene hasta el 4.5 de veces más para complicarse, ¿sí? Entonces, no, es importante, y a esto vamos, es que no podemos dejarle todo el peso o no podemos recargarnos en que solamente vacunación es la que nos garantiza que las personas no se van a enfermar o se van a complicar. Dependemos del comportamiento de cada uno de los presentes, ¿cierto? Y dependemos también de las medidas, por ejemplo, de todos los pasos que Lorena acá nos acabó de presentar, de las medidas de control, de las medidas de limpieza e higiene, las medidas de ventilación, las medidas de distanciamiento, las medidas de aforo, que han sido las más efectivas. ¿Quiénes tenemos en general que tienen una mayor probabilidad de complicarse? Hipertensos, diabéticos, personas que tienen un índice de masa muscular superior al 30%, ¿cierto? Enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces ahí estamos hipertensos, insuficiencias cardíacas congestivas, arritmias, enfermedades pulmonares crónicas, EPOC, asma, bronquitis crónicas, etcétera. Insuficiencias renales. Acá hay un tema bien importante con las insuficiencias renales. El riñón es nuestro filtro natural. Cuando el riñón deja de funcionarnos, hay un efecto secundario que es elevación de la tensión, ¿cierto? Y ese filtro permite que se siga quedando mucho líquido dentro de mi cuerpo y no puedo eliminarlo. Y al aumentar la tensión, entonces también estamos favoreciendo que aquí al interior de nuestra cabecita podamos, eso es como una tubería, ¿no? Tenemos una red de tubería, la tubería necesita cierto grado de presión para que el agua fluya. En este caso, nosotros necesitamos cierto grado de presión para que la sangre fluya y llegue a todas nuestras partes del cuerpo, pero cuando aumentamos la presión en un sitio donde no hay más espacio, ¿qué hace? Se rompe ese espacio y se empieza a llenar de líquido una inundación. Entonces estamos teniendo líquido que no debería estar en un área donde deberíamos estar como limpios. Entonces, la enfermedad renal hace también que se nos bajen nuestras defensas porque no empiezan a funcionarnos bien nuestros procesos de reposición inmune. Entonces, digamos que con COVID-19 hay una cosa muy importante y es que también se genera un poquito de cierre de los pulmones, lo que eso implica que se nos dificulte más el ingreso del oxígeno y que al interior de los pulmoncitos nosotros tenemos unas, hagan de cuenta que tienes unas bombitas, entonces uno infla la bombita. Cuando se infla la bombita, encima de la bombita hay unos vasos sanguíneos, hagan de cuenta que mis manos son esos vasos sanguíneos, y cuando yo inflo la bombita, como si se abrieran compuertas, entra el aire al torrente sanguíneo, entra el oxígeno y se sube al carrito que es hemoglobina.
Pero cuando nosotros tenemos procesos como COVID-19, el pulmón está muy cerrado, hay mucha resistencia del pulmón y esas bolsitas como a inflarse. Entonces la disponibilidad de oxígeno se nos reduce. Y con el aumento de la tensión, ¿cierto? Se ponen más tensos los vasos sanguíneos, pues es más difícil. Se abre la bolsita, pero el vaso sanguíneo está muy tenso y no permite tampoco el paso de oxígeno. Entonces démonos cuenta cómo eso va concomitando. Enfermedades del hígado. Tenemos cáncer. En el cáncer es importante que ustedes tengan en claro que por los mismos procesos de la enfermedad, a veces tienen que generarnos tratamientos donde, así como se matan células malas, cancerosas, también hay un proceso de manejo de químicos donde también mueren algunas células buenas. Por eso es que nosotros empezamos a hacer caída de cabello, la piel también empieza a mancharse y pues a la final cuando se recupera una persona de cáncer es que ustedes ven el recambio celular, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Pero entonces eso implica que nuestras defensas y nuestro sistema también se vea deteriorado. Fumar. ¿Por qué fumar también es una persona vulnerable? Porque el hábito de fumar hace que hay 500 sustancias en el cigarrillo que cuando yo inhalo el humo, en nuestros pulmones hay unas células que se les llaman los macrófagos y hagan de cuenta que son sus soldados, que están ahí a la defensa de nuestros pulmones, que cualquier agente externo van a defenderlo. ¿Cuál es el problema? Que esos soldados son contaditos, nacemos con soldados contados. Y cuando yo fumo, poco a poco voy acabando o mermando el pelotón de defensa. Y si llega una infección tan agresiva como COVID-19, pues no voy a tener el pelotón con la identificación de ese agente y fácilmente pueda llegar. VIH-Sida, pues muy claramente este tiene que ver con que nuestros procesos de reproducción o multiplicación de las células sanguíneas de la defensa están disminuidos y nos hacen vulnerables ante cualquier infección. Enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Que mi propio cuerpo hace o piensa que yo soy un enemigo y genera mecanismos de defensa. ¿Un mecanismo de defensa cuál es? Cuando uno tiene que capturar al enemigo, el pelotón, ¿qué hace? Encierra al enemigo, ¿cierto? Lo encierra, ¿cierto? Y lo ataca. Entonces, este proceso de encerrar sucede, por ejemplo, en ciertas enfermedades autoinmunes como la arteriosclerosis, como por ejemplo el lupus eritematoso. Entonces, le gustan mucho las articulaciones y van a las articulaciones, identifican las células de las articulaciones como ajenas, no como mi cuerpo, y hacen todo un proceso de ataque como si estuviéramos atacando literalmente a un enemigo. Y es cuando empezamos con los temas también de dolor en articulaciones. Pacientes trasplantados, claro, en los pacientes trasplantados lo que estamos haciendo es que les damos unos medicamentos que reducen la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque o me van a trasplantar un órgano y yo necesito que mi cuerpo lo reciba. Entonces, si le trasplantan algo que es ajeno al mío, pues el común ser y la naturaleza será atacar eso que es extraño. Pero entonces, para que sea efectivo ese trasplante, ¿qué necesito? Pues que mi sistema inmune esté lento, que no vaya a atacar ese órgano mientras se adapta y mientras se va trabajando esa memoria y yo voy apropiándome de ese órgano. Entonces las personas toman unos medicamentos que ayudan a esos procesos, entonces se hacen más vulnerables. Y en otros casos hay en personas que tienen procesos de inflamaciones y degenerativas, artritis, artrosis, donde también les dan unos medicamentos que se llaman corticoides que también buscan bajar la inflamación y la respuesta inmune en esas áreas. Entonces es importante que vayan viendo ustedes cómo eso va sumando, ¿no? Aquí hay una cosa importante que quiero mostrarles y es que las personas que han presentado mayor mortalidad, ¿cierto? Han sido las personas que tienen antecedentes de hipertensión, de diabetes, de enfermedades renales, de obesidad, sí, que hayan tenido antecedentes respiratorios. Entonces, son los que más han punteado, lo cual quiere decir que tiene un sentido de susceptibilidad o individual personal. La siguiente, Lorena, por favor. El embarazo. Digamos que con el embarazo es importante que ustedes tengan en cuenta un tema. Las mujeres embarazadas ya se pueden vacunar a partir de la semana 12 hasta 40 días después de haber tenido el bebé con Pfizer. A partir del levantamiento de la dieta ya pueden vacunarse con cualquier otro tipo de vacuna. ¿Qué es importante? Ya ahorita les voy a decir si hay restricciones y no hay restricciones.
En el embarazo se vuelve un poquito un caso de vulnerabilidad porque yo estoy en un proceso de multiplicación de células, ¿cierto? Y se le llama el binomio madre-hijo. Tengan en cuenta que quien tiene la información de defensas es la mamá, ¿cierto? Y la mamá es la que le está pasando la información de defensas al bebé. Pero cuando nosotros también nacemos, ¿cierto? Los niños, nosotros no tenemos muchas defensas y nos pasan esa información a través de la lactancia o de la leche materna, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el embarazo es una condición de susceptibilidad. Tengan en cuenta que también hay unas cosas que van a ser embarazos de alto riesgo, embarazos de bajo riesgo. ¿Cómo yo sé si estoy en un embarazo de alto o bajo riesgo? Pues yo debo asistir a mis controles prenatales, debo tener los controles por el gineco, los controles por enfermería, tener mi curso prenatal. Y si en algún caso a mí me confirman que yo tengo un embarazo de alto riesgo, debo informarlo también, ¿sí? Y eso implicará otras medidas que ya vamos a ver. Pero ¿qué es importante? Siempre debemos garantizar suministro de la información de forma clara y veraz. ¿Cómo identificamos a estas personas vulnerables? Entonces, hay varias formas de identificar. Uno, es que dentro de nuestros exámenes médicos ocupacionales, a través de nuestros proveedores, se realice la identificación de si la persona que está ingresando o la persona que está en su examen periódico tiene una condición de vulnerabilidad o de susceptibilidad individual. ¿Cómo yo me apalanco eso? Existe la resolución 2347 del 2007 en el artículo 13, donde dice que se deben hacer valoraciones por susceptibilidad individual al personal si lo amerita, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Una persona sana va a su examen de ingreso y dentro del ingreso, teniendo en cuenta las preguntas que le realiza el médico, identifica que tiene una patología de base, una hipertensión, una diabetes. Entonces, ahí el médico tendrá el deber de validar su susceptibilidad individual. ¿Qué otro mecanismo es? A través de la encuesta de riesgo. Es una encuesta que se tiene diseñada, pues, por ejemplo, en Suramericana tiene la herramienta. Con Lorena lo hemos venido trabajando, pero aquí les va la cuña, muchachos. Es importante finalizar la identificación de nuestra población vulnerable, más si vamos a ingresar a presencialidad, porque yo necesito saber quiénes son vulnerables, quiénes tienen concepto favorable por exámenes médicos ocupacionales periódicos para presencialidad. Es decir, que nos digan que están adheridos a su tratamiento médico y que pues pueden asistir a presencialidad. Adicionalmente, porque eso corresponde a un deber del trabajador, hacer seguimiento de sus condiciones de salud. Además, hay que validar en qué área van a estar, qué controles de toda esa cadena que presentó Lorena se requieren, ¿cierto? Y cómo está su estado de vacunación. Entonces, es importante que lo tengamos aquí. ¿Qué es importante? Una vez identificada la población, y esto se los digo, si yo no identifico la población y tengo un vulnerable aquí y en algún momento el vulnerable se complica, cuando tengamos que hacer la investigación de la enfermedad laboral, pues van a salir a luz muchas causas, ¿cierto? Y también tengan en cuenta que estamos lidiando con personas, con seres humanos que en algún momento pueden apegarse a sentir que han sido vulnerados en sus medidas de protección. Entonces, es importante garantizar y tener dentro del radar quiénes son vulnerables, su estado de salud y nivel de adherencia a su tratamiento médico, ¿cierto? Pero también es una responsabilidad de cada uno de nosotros y de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, la norma nos indica que ya somos responsables también de nuestras medidas de autocuidado en presencialidad. ¿Qué es importante? Recomendaciones para el abordaje vulnerables. Concepto de examen médico ocupacional, o sea, si ustedes tenían un vulnerable que estaba en remoto, pero que ya vamos a volver a presencialidad porque se pueden cumplir con todas las medidas, es importante que ustedes garanticen que esa persona tenga un concepto médico favorable por susceptibilidad individual, donde nos diga, sí, puede estar en presencialidad y bajo estas condiciones. ¿Por qué se los digo? Porque eso hace parte de un concepto médico, donde el médico tratante y donde el médico laboral va a evaluar todas las condiciones de salud de la persona y va a darnos un concepto. Entonces, así tenemos algo formal que los respalde a ustedes sobre este tema. ¿Qué es importante? El esquema de vacunación completo. Claro, este esquema no es obligatorio, pero en la medida de la probabilidad, si el personal va a retornar de acuerdo a la resolución 777 para el personal docente, para el personal de apoyo, administrativo y demás,
la recomendación es que preferiblemente tengamos esquema de vacunación completo. Si no es así, se deben garantizar otras medidas de protección y ahí es donde yo les digo, hay que garantizar toda esa cadena de valor que nos presentó Lorena. Barreras, uso de elementos de protección, garantizar el distanciamiento, la demarcación, la señalización, la pregunta y respuesta de la sintomatología diaria, tanto de visitantes, contratistas, personal ajeno, propios. ¿Por qué? La fuente de la información de la infección somos las personas. Si yo reduzco la probabilidad de que las personas lleguen a trabajar sintomáticas respiratorias o que hayan estado en contacto con un caso probable, pues es muy fácil de reducir la probabilidad de que no me llegue nadie enfermo. Ustedes se me imaginan, esa es una herramienta. Si yo no aplico esa encuesta y llega alguien y dice, ay, es que resulta que mi hijo salió positivo, pero yo no he tenido síntomas. Si no tenemos claro esa conducta, llega en la hora del almuerzo, que no es una hora laboral, almuerza con 3, 4 compañeros y ustedes tuvieron un brote dentro de la empresa. 5 personas aisladas y quedan ustedes solitos para responder por todas las actividades que hay que hacer en ese instante. Es complejo, ¿cierto? Es complejo porque si así nomás cuando se incapacita a una persona y a alguien le toca asumir eso, se ve uno a gatas. Entonces es importante que aunque es una enfermedad de salud pública, pensemos en cómo nos puede afectar en presencialidad esto. Ubicación en el área de menor probabilidad de contagio. Hola, ¿y yo cómo sé aquí cuál es el área de mayor probabilidad de contagio? Me voy a matriz de peligros. ¿Dónde serán las áreas de mayor probabilidad de contagio? Aquellas áreas donde las personas tenemos que hacer, por ejemplo, atención de proveedores, atención del público, ¿cierto? Donde se nos aglomera personas, donde estamos en contacto permanente con extraños, ¿cierto? Donde se acumula población. Uso de protección respiratoria, y esto es supremamente importante para este personal vulnerable. La recomendación es que debemos utilizar mascarillas que cumplan con los criterios establecidos por el ministerio. Y hay una guía en la página del ministerio donde nos dice qué capas deben tener las mascarillas, qué características deben tener. Cuando se aprobó el tema del tapaboca de telas, claro, sí, se aprobó, es funcional, reduce la contaminación, pero ¿cómo hacen ustedes en la operatividad del día para cogerle la mascarilla o el tapabocas de tela a una persona y validarle contra la norma del ministerio que sí cumple? ¿Cierto? Es complejo. Entonces, la recomendación que es, y esta es una recomendación a ese título, que utilicemos mascarillas, ¿cierto? Para este personal vulnerable como mínimo. Refuerzo las medidas de autocuidado. Entonces, aquí es importante que yo sea una persona vulnerable y que la empresa tenga unos deberes, no significa que yo como trabajador vulnerable no tenga deberes. Yo tengo los deberes que implica la norma y son las medidas de autocuidado, pero adicionalmente yo soy responsable de mi salud y yo también debo propender la adherencia de mi tratamiento, ¿cierto? De base y hacer seguimiento de ese tratamiento. Y debo garantizar mi autocuidado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo cumplir con las medidas de lavado de manos, debo cumplir con las medidas de uso adecuado de elementos de protección, debo cumplir con las medidas de distanciamiento, debo cumplir con las medidas de distanciamiento social a la hora del almuerzo, ¿cierto? Debo cumplir con el tema de aforo, debo cumplir con todas las medidas que me establecen dentro del protocolo. Debo ser responsable e informar si estuve en contacto con alguien que sea sospechoso o probable por COVID. Debo informar si hay un cambio en la condición de mi salud. Entonces, sí, claramente la compañía tiene una serie de responsabilidades, pero cada uno de nosotros y cada uno de nuestros trabajadores también las tiene. Deberes de los trabajadores, entonces, en general, incluidos las personas que tienen vulnerabilidad, cumplir con los lineamientos establecidos en nuestro protocolo de seguridad, medidas de autocuidado mental, medidas de autocuidado personal, medidas de limpieza y desinfección, de lavado de manos, de uso de protección respiratoria y los elementos de protección que me sean asignados, ¿cierto? Entonces a veces encontramos que al vulnerable lo protegemos, le ponemos el tapabocas, le ponemos la pantalla, las gafas, le ponemos la barrera, pero la persona va a la hora del almuerzo y no cumple el protocolo de distanciamiento. O estamos ahí sentados y no utiliza el tapabocas, ¿cierto?
Entonces, acuérdense que más allá de que sea una persona vulnerable, ¿no? Tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo donde habla que nosotros tenemos unos deberes como trabajadores, ¿sí? Y también tenemos dentro del Código de Sustantivo de Trabajo prestar la colaboración en caso de que se presente algún evento por accidente, pero también acatar las instrucciones y órdenes preventivas de enfermedades laborales y profesionales que nuestra compañía nos haga. Entonces, si a mí me dan un elemento de protección, ¿cierto? ¿Cuál es mi deber? Usar el elemento de protección, ¿cierto? Entonces, aquí van a ver ustedes qué otras medidas están contempladas dentro de las 777. Medidas de autocuidado, de yo soy responsable, tomar las decisiones correspondientes a realizar o no. Entonces, yo soy quien decido si me lavo o no me lavo las manos. Y la empresa está cumpliendo con entregarme insumos, jabón, toallas, agua, me está dando el espacio, me publica la técnica. Entonces, mi deber es cumplir con el lavado de manos. Ahora, la empresa me da un espacio para almorzar, ¿cierto? Me da una señalización, hace un horario escalonado para que no estemos almorzando uno con el otro. Señaliza los puestos, ¿cierto? ¿Cuál es mi deber? Cumplir con el distanciamiento social durante la hora del almuerzo, ¿cierto? Entonces, sentarme solito, en diagonal a mis compañeros, no hablar durante la comida, hacer el menor tiempo posible durante la comida. Limpieza y desinfección. La empresa está dando los insumos para hacer la limpieza y desinfección. Está prestando el servicio a través de servicios generales para hacer la limpieza y desinfección. Si yo contamino algo, pues debo hacer la limpieza y desinfección de la superficie de acuerdo a lo establecido en las responsabilidades dentro del protocolo. Si la empresa está suministrando el distanciamiento, el aforo, los puestos de trabajo, elementos de protección o está dando la indicación o la norma preventiva del uso obligatorio de elementos de protección, de no consumo de alimentos en los puestos de trabajo, mi deber, mi medida de autocuidado, ¿cuál es? Utilizar mi tapabocas correctamente en mi puesto de trabajo, no consumir alimentos en el puesto de trabajo, ¿cierto? Y hacer uso de los elementos que nos está entregando la compañía para dar cumplimiento al protocolo. Y así sucesivamente con las diferentes acciones que nos están entregando, ¿cierto? Entonces, es de parte y parte. La empresa suministra, Lorena, ¿la devuelves un momentico, por favor? La empresa suministra los elementos, pero yo tengo el deber. Segundo, medidas de autocuidado. Analizar mis comportamientos, ¿sí? Yo soy responsable de si decido sentarme en mi puesto y no utilizar protección respiratoria, y mi compañero también es responsable de tomar sus decisiones. Entonces aquí piensen a largo plazo qué están asumiendo como consecuencia cuando nosotros no cumplimos o no tomamos una decisión, ¿cierto? Analizar cada situación o cada ambiente. Si yo voy a la hora del almuerzo y todo el mundo está sentado de frente, tomo la decisión o informo que hay una novedad y no se está cumpliendo el protocolo de bioseguridad, o almuerzo y dejo que la situación se siga presentando hasta que tengamos un brote. Soy consciente de los beneficios, ¿cierto? Hemos identificado cada uno de nosotros que hay cosas que nos funcionan, ¿cierto? Que uno dice el distanciamiento, el no estar saliendo, el no estar consumiendo elementos en el puesto de trabajo, el no estar en horarios donde van a haber aglomeraciones, ¿cierto? Y cuido a mis familiares mediante las acciones de cuidado que yo implemento. Entonces, si yo me cuido en el trabajo, me cuido en mi casa, ¿cierto? También voy a cuidar a mis familiares. Entonces, dense en cuenta que aquí es un tema de autoprotección. La siguiente, Lore, por favor. Medidas de prevención para el retorno a la presencialidad. Ya nos lo había dado Lorena muy claramente en ese paso a paso. Y eso es importantísimo que ustedes, si van a retornar a la presencialidad, validemos esas condiciones. Súper importante. Porque eso les va a decir a ustedes en qué momento pueden tener brechas del protocolo y por dónde pueden tener un brote. Reportar de manera diaria la encuesta antes de ingresar, ¿cierto? Y el personal remoto también tiene el deber y se le recomienda, ¿cierto? Porque no sabemos, hay personal que está en remoto, puede pasar alternancia y también debe reportar. Reportar si yo en algún momento cambia mi condición de salud y me vuelvo vulnerable. Yo de pronto fui al médico, el médico me dijo, no, usted ya empezó con temas de hipertensión, ya es una hipertensión.
No, usted ya se subió de peso, se convirtió en una obesa. No, usted en este momento ya entró en embarazo. Entonces, es importante reportar porque asimismo la empresa puede tomar decisiones de protección y cuidado de cada uno de ustedes. Reportar si durante el día yo tengo un cambio de temperatura o presento alguna alteración, algún cambio de sintomático respiratorio, ¿cierto? O no tuve ningún síntoma, pero me llamó mi esposo y me dijo, no, Diana, imagínate que hicieron unas pruebas de tamizaje y salí positivo. De manera inmediata tengo que informar así no tenga síntomas. Cumplir las normas de bioseguridad, ¿cierto? Y asistir puntualmente a nuestras citas de vacunación. Siguiente, Lorena. Medidas de prevención. Entonces tenemos, estas son las generales que ya vimos. No las voy a volver a tocar, solamente voy a enfocarme en una adicional y es segregación adecuada de residuos. Entonces, es importante que dentro de nuestro plan de gestión de residuos tengamos claramente señalizadas las canecas, por ejemplo, en los baños con doble bolsa negra, que es el sitio en donde podemos desechar nuestros elementos de protección personal cuando hagamos el recambio de los mismos. Eso es importante para reducir la contaminación cruzada, por ejemplo, de residuos ordinarios. La higiene respiratoria durante comidas, chicos. Es importante que tengamos en cuenta que dentro de la jornada laboral se nos permiten espacios de descanso y también el almuerzo. El almuerzo no corresponde a una hora, aparte de la jornada laboral, sino es un espacio intermedio, ¿cierto? Y en este momento es cuando más bajamos la guardia, cuando nos quitamos el tapabocas, porque no podemos comer con tapabocas, ¿cierto? Pero también es cuando nos confiamos, porque ya estamos vacunados, entonces sentémonos de frente, amontonémonos, hablemos todos. Como se los dije, hay personas que aún estando vacunadas han presentado fallecimiento, ¿sí? Y se enfoca mucho hacia ese personal vulnerable. Entonces, es importante, ¿cierto?, que no nos confiemos. Les voy a contar una anécdota bien importante. Cuando no utilizamos el tapabocas, estamos botando goticas cuando estamos comiendo. Todas esas superficies quedan contaminadas. Listo. El siguiente viene y se sienta y no se cumplieron los protocolos de limpieza y desinfección y yo me toco cara y empezamos a hacer contaminación cruzada. Recomendaciones. Me quito el tapabocas, me lavo las manos, me quito el tapabocas, lo llevo en una bolsita de papel no plástica, me mantengo en silencio, me siento en diagonal a mis compañeros, como rápido y si quiero echar chisme, pues me levanto, me quito el tapabocas y echamos chisme fuera del área. ¿Qué pasa? Hay personas que se quedan dentro del área echando chisme y todo el tema. Eso hace que se demoren los espacios para que el personal pueda almorzar. Se acumula mucho personal, se le corren las horas de almuerzo a los demás y entonces queremos en un momento lograr que el personal, todo el mundo, cumpla su horario de almuerzo. ¿Qué recomendación les hago yo? Ese que decía horarios escalonados es importante en las horas de toma de almuerzo. Garantizar que sea un horario escalonado para que ustedes puedan cumplir aforo o tengan la recomendación. Si las personas viven cerca de del trabajo, pues mejor, ¿no? Van, almuerzan en sus casas y vuelven y reducimos esa probabilidad. La siguiente, Lorena. La distancia de seguridad. Esta ya la conocemos, que es importante dentro de las áreas, teniendo de acuerdo a la nueva norma. Se dice que debe haber 1 metro de distancia de seguridad, ¿cierto? ¿Hacia dónde? 1 metro en cada uno de los sentidos, adelante, atrás, a los lados. ¿Listo? Esa es la recomendación de distancia. ¿Qué es importante? Si ustedes salen de reuniones, deben tener aforo. Si son auditorios, deben tener el aforo. Si son baños, deben tener el aforo. Recomendaciones, volver a garantizar que nos saludemos así como lo hacen, con los chinitos, los saludos del colegio que utilizábamos, ¿no? Codo con codo, puño, no sé qué. Ya hemos visto que como estamos vacunados, entonces a veces nos abrazamos, nos damos besito y pues ustedes no saben si nos estamos contaminando. ¿Qué es importante aquí? Validar si vamos a hacer reuniones, qué tan necesario es que estemos presencialmente y qué tan necesario no es que estemos presencialmente, ¿sí? Sí, las podemos hacer en alternancia, unos presenciales y otros en remoto. Importante este tema, si tenemos que hacer presencialidad, la reunión presencial, no motivemos el consumo de alimentos dentro de la reunión, no hagamos desayunos de trabajo y no hagamos almuerzos de trabajo, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo voy a estar comiendo y voy a tener que estar hablando dentro de la reunión y si no garantizamos espacios con ventilación,
la acumulación de goticas en el ambiente va a ser mayor. Entonces, esas son varias de las recomendaciones. Antes de la reunión, verifiquen, ¿es necesario que estemos en presencialidad? Valíen el proceso de limpieza y desinfección del área, valíen la ventilación natural que van a tener, valíen la ventilación si van a tener aire acondicionado, si esos filtros cumplen de acuerdo con las normas, los filtros ELPA, los mantenimientos, los recambios de aire y de circulación del aire acondicionado, ¿sí? Cuando estén durante la reunión, validen que el personal haya hecho su reporte de sintomatología, que no sea un caso probable, que cumplamos con el distanciamiento, que no consumamos alimentos dentro del área. Y al finalizar, validemos que se cumplan los protocolos de limpieza y desinfección cuando estamos en las reuniones. Básicamente, el protocolo es seguir actuando bien. No sé si puedes colocar ahí el video, Lore, no sé si te funcione. Esta es una cuña. No se escucha, pero bueno. Espero que lo estén viendo ahí. ¿Listo? Entonces esta fue una pequeña cuña. Básicamente, para que continuemos saludables y no tengamos brotas, debemos mantener. Es aquí el momento más crítico donde vamos a ver todas las... Ya venimos de un proceso de un año largo de estar implementando medidas y es aquí donde debemos optimizarlas más porque vamos a estar más en presencialidad. Y el objeto es que nos enfermemos menos. ¿Listo? La siguiente, Lorena, ventilación. Siempre garantizar la ventilación abierta, que hayan corrientes de aire. Si yo tengo que utilizar ventilador, el ventilador debe estar haciendo el flujo de aire hacia afuera. Si tengo un aire acondicionado, debo garantizar que no haya recirculación del aire, que solamente el aire se mueva, porque si yo recirculo el aire, entra al filtro y vuelve y sale, ¿cierto? Adicionalmente deben tener filtros EPA, debe haber un mantenimiento de esos aires acondicionados, ¿sí? Y en el carro sucede lo mismo, cuando tengamos carros, tengamos que hacer transportes, eviten colocar el carro en una zona donde le pueda dar el sol, que cuando ustedes se suben esté súper caliente. Mantener las ventanas abiertas. Si necesariamente tenemos que utilizar el aire acondicionado, hay un modo que se llama modo fan, que es que solamente mueve el aire, pero no lo recircula. Garantizar el distanciamiento dentro del carro y el uso de elementos de protección dentro del carro. El siguiente, Lorena, por favor. Ya vamos a entrar al proceso de vacunación. Entonces, ¿qué es una vacuna, muchachos? Básicamente una vacuna, yo creo que todos, es tomar una parte viva o una parte muerta del virus, tomarle una foto, colocarla dentro de una preparación, ¿cierto? E inyectar esa preparación. ¿Qué hace el cuerpo con esa foto? Nosotros tenemos defensa, ¿cierto? Tenemos diferentes agencias de defensas, los leucocitos, monocitos, eosinófilos, etc. Entonces, las diferentes agencias de defensa van al punto donde nos colocaron la foto de nuestro sospechoso y que empiezan a hacer un reconocimiento. Entonces, el retrato hablado se va pasando en las diferentes agencias. Con esa información se le va pasando a todas las agencias que tenemos distribuidas por todas las partes del cuerpo. Y posteriormente se entrega una dotación con la cual yo voy a escanear y voy a identificar cada agente extraño que entre en mi cuerpo si corresponde a esa identificación que tenemos de ese agente sospechoso para que de manera temprana mi cuerpo reaccione y evite que el agente me invada en una parte u otra del cuerpo donde pueda ser muy grave la complicación. Entonces, básicamente son partes muertas atenuadas que provocan esa respuesta inmune, ¿cierto? Y que provocan esa memoria para yo poder detectar. ¿Listo? Lorena, ¿la devuelves un momentico, por favor? El antígeno, pues es cualquier sustancia, eso se le llama antígeno, que entra en mi cuerpo y que produce que yo genere anticuerpos. Y el anticuerpo es la proteína que mi sistema inmune produce para identificar esos antígenos. La siguiente, Lorena, por favor. ¿Por qué debo seguirme cuidando después de vacunarme? La vacuna no nos hace totalmente inmunes, chicos.
puede entrar a nuestro cuerpo, pero lo que queremos hacer es que no llegue a ciertas partes de nuestro cuerpo donde nos podemos complicar, ¿sí? Entonces, que haya una detección temprana del sospechoso, que se haga una redada temprana y que si nos genera síntomas sean muy leves en ciertas partes del cuerpo. Generalmente, ¿por dónde nos va a entrar? Pues por el área respiratoria, ¿cierto? Y por goticas. Entonces, lo ideal es que se concentre ahí en ese sitio y no siga avanzando. Si bien las vacunas tienen algunas una efectividad de transmisión, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, de 100 personas que vacuna Pfizer, 5 no logran reducir el mecanismo de contagio. De 100 personas que se contagian con Janssen, 8 personas no logran reducir el mecanismo de contagio. De AstraZeneca, Sinovac, van a tener un porcentaje entre el 60 y el 100%. Quiere decir que de 100 personas, entre 60 y 90% pueden que reduzcan el mecanismo de contagio o pueden que no reduzcan el mecanismo de contagio. Entonces, no hay ninguna vacuna que nos diga 100% efectiva para reducir el contagio. Ahí es importante que lo tengan claro. Lo otro, el esquema de vacunación es efectivo después de los 14 días cuando son vacunas de 2 dosis y 21 días cuando son vacunas de 1 dosis. Ahora vienen otros procesos de vacunación, ¿cierto? Que es que se ha identificado que nosotros en la medida que pasa el tiempo nos vacunamos, se nos van bajando esos anticuerpos. Entonces requiere que nos coloquen una dosis extra para volver a subir los anticuerpos. Acuérdense que el anticuerpo es la proteína que produce mi cuerpo para detectar ese agente ajeno. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque yo esté vacunado, también existen otras probabilidades y se las voy a comentar. Por ejemplo, en hepatitis B, hay personas que se le colocan las 3 dosis, que se le coloca el refuerzo y cuando se les hace el recuento de anticuerpos, no tienen protección y toca volverles a colocar el esquema completo con refuerzo y hay personas que no lo logran. Entonces, también depende del sistema inmune de cada persona, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hacemos para saber quién sí tiene adherencia a la vacuna y quién no tiene adherencia a la vacuna si todavía no estamos haciendo procesos de titulación de anticuerpos? Entonces, aquí es importante que no nos confiemos de que porque yo ya estoy vacunado, entonces no cumplo las medidas de protocolo, ni en el transporte, ni en la casa, ni en el trabajo. Entonces, es importante que lo tengan claro. ¿Listo? Perdón, señora Diana Carolina, ¿alguien levantó la mano, por favor? Sí, muchas gracias. Diana Carolina, muchísimas gracias. Quería decirle a todos los colaboradores de la sede inspectorial y de toda la comunidad que nos regale 5 minuticos, que ya Diana Carolina nos va a seguir. Quisimos hacer esta exposición porque nos consideramos supremamente importante y también teniendo en cuenta que se nos corrió la agenda al principio de la mañana por la intervención del coautor John Paul. Entonces, agradecemos mucho. Ya vamos para cumplir con la agenda establecida. Sigue, Diana Carolina, muy amable. Sí, yo voy a tratar de ser lo más puntual posible. Ya trato de... Chicos, ¿qué es importante? Estas son las vacunas que tenemos en Colombia: Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen. Aquí está el esquema que está incluido dentro del plan de vacunación formal. Pero, ¿qué sucede? Ante la escasez de las vacunas, algunas casas y el gobierno nacional lo que ha hecho es validar cuál es el tiempo límite para yo colocarme la vacuna sin que pierda la efectividad. Ustedes saben que en este momento no es desconocido, tenemos un problema a nivel nacional con el tema de las vacunas de Moderna. Cierto que mucha gente le está reclamando en ese proceso. Es importante, chicos, que muchas veces, y se los voy a decir, todo el mundo quería Pfizer, 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 Pfizer. Pero Moderna y Pfizer han sido una de las que han tenido mayor dificultad para poder garantizarles las dosis, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, y aquí es donde les vengo a desmitificar, no importa la vacuna, de no tener nada de protección a tener un 70, un 80, un 90% para reducir la probabilidad de contagio y reducir en algún porcentaje la probabilidad de morbilidad, cualquier vacuna es buena, a no tener nada, chicos. Entonces la invitación es que, por favor, los que no nos hemos adherido a los esquemas de vacunación,
lo hagamos. La vacuna es tener dentro de mi base de datos una foto del retrato hablado y hacer que tempranamente mis defensas respondan y reaccionen para que la infección se quede en mis vías respiratorias altas y no logren llegar a mis vías respiratorias bajas y termine con una neumonía o con una complicación. Más aún si soy una persona que tengo un antecedente. Y la invitación es que la vacuna no es la salvación. Ya lo sabemos que hay personas que se han muerto, ¿sí? La salvación, ¿quién es? Soy yo con la toma de decisiones que hago día a día. Día a día yo me hago responsable de lo que decido sobre mi salud, ¿sí? Entonces yo soy quien asumo las consecuencias de esas decisiones. A mí me pueden poner un camino de oro, pero si yo no quiero caminarlo, no lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces la responsabilidad es de cada uno. Chicos, ¿qué es importante? Si yo tengo condiciones especiales como las que se les estoy presentando aquí, hemofilia, personas que estén en tratamiento con anticoagulantes, un cáncer activo en tratamiento con quimioterapia, pacientes que tuvieron trasplante de sangre, ¿cierto?, de órganos sólidos, pacientes con terapia de algunos biológicos o que estén con medicamentos inmunosupresores, es importante que validen si ya pueden vacunarse, teniendo en cuenta el estado en el que estén dentro de su tratamiento, valídenlo con el médico para que el médico les diga si es viable, vacúnese o no vacúnese. ¿Listo? Miren que nosotros, los que nos vacunamos, estamos protegiendo a aquellas personas que les acabo de mencionar que no se han podido vacunar. Personas estamos protegiendo incluso a personas que no quieren vacunarse. Estamos protegiendo a niños que aún todavía no han podido acceder. Ustedes ya saben que están en proceso de validar para menores de 2 años la vacunación y menores de 3 años. Entonces, quienes nos vacunamos tenemos una responsabilidad muy grande porque estamos reduciendo la tasa de contagio para aquellos que por condiciones de salud o por condiciones de edad no han podido. ¿Qué pasa si yo no quiero vacunarme y soy docente? La resolución 777 dice que el retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial es que las secretarías de salud de cada una de las entidades territoriales deberá establecer un plan de retorno, ¿cierto? Para los docentes, los directivos, el personal administrativo y el personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema de vacunación completo. Entonces, ¿qué dicen las personas? Ah, bueno, como yo no me he vacunado, entonces no puedo volver a presencialidad. No. Hay también una anotación, dice que la organización estratégica al retorno a las actividades de manera presencial se deben incluir las personas que en ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse. Es decir, que si yo no estoy vacunado, pero ya hay la probabilidad, ¿cierto? Y que independientemente de su edad y de su comorbilidad van a devolverse a presencialidad de acuerdo a la resolución 777, se debe garantizar un plan de cuidado e intervención. Entonces, ¿qué medidas tendremos que tomar? Las que hemos venido mencionando anteriormente. Seguimiento e identificación si es una persona vulnerable y hay que garantizarle todas las medidas y condiciones de seguridad. Pero el que no esté vacunado no significa que yo no vaya a volver a presencialidad, ¿no? Aquí hay un tema que nos está diciendo, hay que organizarle cómo va a volver. Lo otro es que tengan en cuenta que si yo no me vacuno, ¿cierto? Y esto es una decisión, pues si la empresa en pro de mi cuidado tiene que tomar decisiones, es posible que tenga que tomar decisiones administrativas de reubicarme, cambiarme de puesto, de no volver. Y a lo mejor muchos de ustedes aman y adoran su puesto de trabajo. Entonces, a veces no volver al sitio donde no le corresponde, pues también es doloroso, ¿no? Y nosotros venimos de un proceso ya mental de cansancio de estar en la casa encerrados, de no poder hablar con los amigos, de no poder tener contacto, de aburrimiento. Entonces, es importante. La vacunación sí es una medida que nos permite protegernos. Sí, claramente hay personas que su cuerpo no reacciona bien. Eso sí puede suceder y es un efecto secundario. Pero aquí es donde yo les digo, cuando ustedes se toman un medicamento, el medicamento sirve para unas cosas, pero tiene efectos secundarios. Siempre nos lo advierte, ¿cierto? Entonces, todo tratamiento va a tener efectos secundarios. ¿Qué quiere decir la mayor probabilidad? Pues, si estoy embarazada en etapa posparto, ¿me puedo vacunar contra COVID? Sí, el ministerio estableció que para las mujeres mayores con 12 semanas superiores a 12 semanas de embarazo hasta 40 días después del posparto, se pueden vacunar con Pfizer. Después de esa fecha ya se pueden vacunar con cualquier otro tipo de vacuna. ¿Qué recomendación hace? Dice que no tiene nada que ver con la lactancia y pueden seguir lactando normalmente. ¿Listo?
¿Qué pasa si a mí me dio COVID antes de que me colocaran la vacuna? Si fue con Pfizer, me colocan solo una dosis y ya se completa el esquema. Si fue con AstraZeneca, me toca esperarme 3 meses para que me coloquen la primera dosis, otros 3 meses para que me coloquen y al mes la segunda dosis. Lo mismo con Sinovac. Si me dio entre una dosis y la otra, entonces me vacunaron hoy y me dio a los 15 días COVID, tengo que esperar 3 meses para que me coloquen la segunda dosis. ¿Listo? Esto es importante, pero aquí viene una nueva actualización que hace el ministerio y que dice, se va a iniciar todas las vacunas de AstraZeneca, Janssen y Sinovac requieren dosis adicional. Janssen tendrá una segunda dosis, Sinovac tendrá una tercera dosis y AstraZeneca una tercera dosis. ¿Cómo se va a colocar esa tercera dosis? Se colocará a los 6 meses de la última dosis de aplicación. Y aquí es importante tener en cuenta que ya se abrió ese proceso de tercera dosis y que están empezando con el personal mayor a 70 años, ¿sí? Entonces están empezando, muy posiblemente empezaremos de igual manera. Mayores a 70 años con comorbilidades y después vamos bajando la edad y con comorbilidades y vamos bajando y vamos bajando. Siempre va a prioridad dentro de cada grupo etario o de edad quienes tengan comorbilidades. ¿Por qué? Lo que les comentaba, nuestros recuentos de células con COVID-19 llegan a un tope y después de un periodo empiezan a bajarse. Entonces, tengan en cuenta que COVID-19 vamos a tener durante un largo tiempo. No sabemos si nos toque volver a repetir esquemas de vacunación o si tengamos que hacer un refuerzo como cada 6 años. Es igual que en la influenza. En la influenza cada año nos tenemos que vacunar. Tengan en cuenta que en la medida que nosotros nos vacunamos, tenemos información dentro de nuestra base de datos y reducimos la probabilidad o escondites para nuevas variantes del COVID-19. ¿Qué quiere decir? Una variante es el COVID poniéndose distintos disfraces. ¿Por qué? Porque él necesita escapar a las autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades en nuestro cuerpo? Pues nuestras células de defensa. Entonces, si yo no tengo esa fotografía y el retrato hablado de quién es COVID-19, pues él va a irse camuflando con diferentes disfraces y en cada huésped va a cambiarse la pinta. Lo que va a ser muy posible es que nuestro sistema inmune, cuando lo tengamos disfrazado de mexicano, lo miremos, pero nosotros tenemos la foto del indio y no, este no es, y siga, ¿cierto? Entonces va a sucedernos así. Entonces miren todos los beneficios de vacunarnos y miren los beneficios de invitar a nuestro personal a la vacunación. Les recomiendo que levanten la información de sus esquemas de vacunación con datos de fechas. No coloquen primera dosis, uno sí y la otra no. Es importante tener las fechas porque en base a la última fecha es que vamos a programar el seguimiento de las terceras dosis o de las personas que les dio COVID y que están pendientes de su segunda dosis o de las personas que están con Moderna y que necesitan otra dosis. ¿Listo? Básicamente esta es la invitación que les hago y hasta este punto los acompaño. No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja, reclamo, que con gusto les pueda solucionar. ¿No tienen preguntas hasta ahí, chicos? ¿Todo está súper claro? Por el momento no tenemos ninguna.